y va a decir cuál es el encuentro que él tuvo. Bueno, no sé si alguien tenga algo más para añadir a esto o continuamos. Bueno, yo, por ejemplo, hubiera podido no encontrarme nunca con Koyev. Si no me hubiera encontrado nunca con él, es muy probable que, como todos los franceses educados, cierto periodo, tal vez no habría sospechado que la fenomenología del espíritu era algo, no estaría mal obstáculo para que se pueda cernir lo único que tal vez podría introducir el último término, una mutación, a saber, lo real desnudo, no la verdad. Frente a esto, entonces, creo que el encuentro con Koyev, y a partir de la lectura de Koyev, la lectura que le hace de Hegel. Y lo que va a encontrar es para Lacan, que es donde que hace una lectura, ahora se va encontrando, entonces él va a encontrar es el real desnudo, más no la verdad. Entonces eso, ahí hay un punto que es para irlo mirando. Sigo para seguir como en esta lógica. No solo que esta es la cuestión entre nosotros y lo real está la verdad. La verdad, ya les anuncié un día, es un arrebato lírico que era la hermanita querida de la impotencia. Espero que les haya venido a la mente a algunos de ustedes cuando me dispongo a acentuar en cada una de las 4 fórmulas que les he ofrecido el contraste entre la primera línea y la segunda. Entonces, el lugar de la verdad está en la segunda línea. ¿Sí? Entonces, hay aquí de los 4 discursos. Y también me parece que aquí se nos está diciendo de que hay una verdad por los discursos. Sin embargo, dice, hay algo que tiene que ver con la impotencia. Y la hermana querida de la impotencia. Entonces, venía hablando en la cápita anterior de la imposibilidad y aquí entra con la impotencia. Entonces, para que miremos que hay algo en la línea inferior, hay algo que nos va a decir en la línea en los de los discursos, en los 2 espacios, el espacio de arriba, el espacio de abajo, algo nos va a decir, en esa hay algo que tiene que ver con la impotencia. No sé si hay algo más que se quiera decir o sigo leyendo. Bueno, la primera línea implica una relación que está indicada aquí con una flecha y que se refiere siempre como imposible. En el discurso del amo, por ejemplo, es un efecto imposible que haya un amo que haga funcionar su mundo. Hacer trabajar a la gente es más cansado todavía que trabajar uno mismo, si hubiera que hacerlo verdaderamente. El amo no lo hace nunca, hace un ciclo, el significante amo, y todos a correr. Es preciso a partir de esto que es totalmente imposible. Es algo que se palpa cada día. Entonces, en lo que está listo, Juan Camilo. Lo escucho. Sí, Levantó la mano. gracias. Sí, entonces, Sí, aquí hay un asunto que me llamaba la atención porque como que me hacía ponerle atención a la lectura que he estado haciendo igual con de los discursos. Y fue cuando me llamó la atención que diga que la primera línea implica una relación que está indicada con una flecha, ¿sí? Y que se define siempre como imposible. Entonces creo que vuelve y juega con este asunto este problema que tenía eh, mi texto también
con respecto a, como a la relación que podría haber, ¿no? Entonces pareciera como un asunto obvio, como que podría contribuir en cierta medida a esa personificación, pero creo que aquí Lacan está poniendo en juego algo que es interesante, que lo hablábamos, creo que eh, alguna vez que leíamos una de las proposiciones de Lacan sobre la comunicación. Creo que tiene que ver con este asunto de que es imposible porque hay, digamos, recuerdo mucho este esquema que plantea Lacan como de que un significante representa para lo que un significante representa para otro significante, como poner un asunto que es imposible entre un sujeto y otro, sino que hay como todo un entramado que justamente pone muy en entredicho pues esta idea de la comunicación. Entonces, no sé, porque sí me inquietó esta parte, porque creo que mi lectura Vuelve y Juega iba hacia, digamos, uh, a pensar en una relación directa, ¿cierto? Como causa-efecto entre, digamos, esa primera línea, ese primer nivel que está colocando Lacan, porque ahora con lo que has venido señalando de tu lectura, Isabel, veía que, claro, él nos está haciendo una diferencia entre unos asuntos que pasan en el nivel superior de los discursos y en el nivel inferior, que, digamos, está situando la verdad y además en lo que hemos visto hasta ahora, también es interesante que aparece de alguna manera, no sé si desconectada en el esquema, pero sí pues con la imposibilidad. Creo que, entre otras cosas, Lacan más adelante señala algo sobre este corte que hay en el esquema, pero de todas maneras quería eso, como compartir esa, como esa lectura y esto que me haces interrogar ahora, Isabel. Listo. Sí, Aida. Pues yo tengo una lectura muy simple. Me parece que es Lacan el que nos lo está diciendo en el mismo párrafo. Está hablando de la gente. Y ya nos ha dicho anteriormente, unas páginas atrás, que la gente no es el que hace, sino al que se hace actuar. Y después él explica en este párrafo eh, que la gente tiene una tarea basada por demás que es justamente indicada con esa flecha, que tiene que ver con hacer trabajar a otro. Y hacer trabajar a la gente es más cansado todavía que trabajar uno mismo, si hubiera que hacerlo verdaderamente. Y digamos que es como el trabajo de la gente, porque además se está hablando de cualquier discurso, ¿no? Entonces cualquiera, el agente puede ser el A, el agente puede ser el S tachado, el agente puede ser el S1, el agente puede ser el S2. Entonces, me parece que en ese comentario que hace en la línea de arriba y la flecha solamente tiene que ver con como indicaciones como del problema que tiene la gente. Eso es todo lo que yo leo. Sí, hay una, yo también que es la cuestión de la flecha, ¿cierto? Que es, y que ahí y pues, efectivamente lo que él viene a decir inmediatamente ahí, ¿sí? Es exactamente eso. El amo tiene que hacer es un signo. O sea, lo que está aquí en juego no es el hacer mismo de quien está en el lugar de la gente, sino del signo que está allí, es de acuerdo a como yo lo leo, ¿sí? Pero es eso. O sea, y ahí dice, eso tiene que ver efectivamente con el agente, perdón, tiene que ver con la impotencia, la imposibilidad, perdón, ¿sí? Entonces hay como un imposible, ¿sí? Y o sea que en esa función de ese agente, quien se ubique en cualquiera de las cuestiones de los discursos, en esas eléctricas que van girando, ¿sí? Y que van encontrándose
que nos viene diciendo, a mí me parece en todo esto último, parte de este texto, que nos viene diciendo que eso circula de alguna forma y que en este capítulo me parece que pone a circular esas letricas en esos lugares. Hay siempre que tengamos en cuenta que ahí hay algo de lo imposible en de ese lugar que no va a ser referido exactamente a que haya una continuidad, ni una, como usted lo decía, Juan Camilo, de que hay una causa y hay un efecto inmediatamente, sino que ahí hay algo que no es de ese orden, me parece a mí, como lo estoy entendiendo. Bueno, entonces, Dayana. No sé si lo que diga sea afortunado o no, pero me llevó a algo. Ayer tuve una capacitación de neurodesarrollo y básicamente una de las preguntas que surgió ahí como medio extraña de una de las ponentes, que era como una pediatra, nos decía como ustedes que creen que los niños de antes son más inteligentes o los de ahora. Entonces, me pone a pensar en esto porque justamente se piensa como que el sujeto depende de sí mismo, ¿sí? Como de alguna manera no hay algo que antecede y algo que pone a trabajar eso, sino que el niño es inteligente y básicamente las respuestas que se dan era que sí, que los niños de ahora son muy inteligentes porque manejan todos los aparatos, porque, no sé, se entrometen más en las conversaciones y demás. Y justamente me pone a pensar en esto de, ¿será que actualmente de alguna manera aún existe esto de poner a trabajar al sujeto, no sé, en ciertos discursos como por ejemplo el universitario y demás, o sea, por hecho como este tipo de posiciones? Es como eso, me surgió y lo pongo ahí. Gracias. Sí, Aida. Yo quisiera comentar un poco sobre eso porque es un supuesto bastante frecuente y tiene que ver con lo que dice Lacan aquí hace en el párrafo, donde dice que el amo hace un signo y todos a correr. No hace un significante, no se trata del sujeto propiamente, ¿no? Porque el sujeto es lo que un significante representa para otro. Pero aquí no, se trata de hacer un signo, ¿no? Entonces, el ejemplo típico es lo que nos contaba Daniela, ¿no? El tipo ahí que viene, el papá del niño y silba. Y entonces el chino tiene que salir, la profesora tiene que sacar al chino y todo ese tipo de cosas, eh, pues porque de alguna manera el signo ya tiene, es lo que representa algo para alguien. Eso tiene un sentido fijo. Entonces, ahí no hay mayor inteligencia, porque el verbo inteligir tiene que ver con poder separar cosas, distinguir cosas. Inteligencia no hay ninguna, hay una idea, una cuestión ideológica que pretende que el hecho de que el niño haya sido educado para espichar botones y para ejercer una función de amo en que medio hace y entonces los papás van corriendo, él ya sabe eso. De hecho, hemos visto en todo el seminario cómo Lacan habla de el amo que es un pobre estúpido a la larga, ¿cierto? Porque efectivamente el amo puede ejecutar ese tipo de signos, pero pues eso es muy distinto a lo que estás planteando o que te planteaban allí, Dayana, que efectivamente haya inteligencia, ¿no? Esto es otra cosa, es otro tema. Entonces, activar a alguien mediante pegarle un berrido, darle un garrotazo o lo que sea, eso puede hacerlo el amo y los niños de hoy son amos, sin duda, sin duda. Pero yo sí dejaría la pregunta de si eso es inteligencia, ¿no?
Pues porque efectivamente lo que uno ve también en clínica es que cada vez el niño construye menos, no es capaz de alguna manera, lejos de esas pantallas, de alguna manera se siente desprotegido. Tiene la capacidad, si se le permite, de construir algo, pero es muy frecuente que no se le permita y le causa angustia, ¿cierto? Le causa angustia. Y digo los niños por decir algo porque en la universidad también pasa, me acaba de pasar y simplemente les di tiempo y silencio y con eso ya todo se volvió como nada, ¿no? Como que todo el mundo empezó, ¿y ahora qué hacemos, no? Es decir, empezó a pensar. Entonces, vale la pena como hacer esa distinción sobre la inteligencia, ¿no? La inteligencia tiene que ver con discernir, con el entendimiento, con la separación de elementos, ¿no? Eso es una cosa muy distinta a que los niños puedan, estamos en la sociedad del botoncito, espichar botones y hacer que algo se active. Las pantallas promueven mucho el discurso del amo porque todo el mundo se siente maravillado y los niños pequeños que no entienden nada, pues se sienten maravillados que yo espicho y esto funciona. Entonces, si los niños o en bloques son más torpes en otra época, o qué pasa con las diferentes tecnologías, ¿no? Me gustaría ver a uno de los niños de ahora tratando de manejar una pascalina. Una pascalina, ¿qué es una pascalina? La primera calculadora, Isabel, la calculadora que inventó Pascal. Ah, ya. Bueno, con relación a esto de la inteligencia, pues me parece que, y más si viene de una neurología, es como todo lo que se hace hoy, que se hace en el mundo educativo con los niños, y pues efectivamente es una inteligencia eh, funcional, o sea, que aparentemente se dice que es una inteligencia, porque se tiene más capacidad de activar varias cosas a la vez. Pero la pregunta que está también implícita, dentro, al menos dentro del sistema educativo, que es una de las cuestiones que, que lo que más se trabaja es que con los jóvenes que sí pueden tener mucha agilidad, por decirlo de alguna forma, a nivel de mover, como dice Aida, botones, ¿cierto? Esa cuestión funcional, pero lo que sale es crítico de las situaciones, sobre eso es lo que más se trabaja, porque como que no hay posibilidad de que la gente piense, y eso también, pues, no sé, toda esa cantidad de personas que aparecen por internet, en YouTube, sacando una cantidad de información, y que los que hacen análisis de la situación mundial y todo eso, dice, pero es que estas personas lo único que hacen es leer y ni siquiera leen bien. Entonces, son como reproductores. Es algo que eh, me parece a mí que está en juego en este mundo contemporáneo, y que está muy influido en que se vuelven personas como muy funcionales, muy dadas a activar aparatos, pero la posibilidad de ahí de discernir qué es lo que está en juego en los aparatos no lo hay, me parece a mí. Bueno, Karen, buenos días. Buenos ¿qué días, más? me excuso que tenía dificultades al fin me tocó por el teléfono, no pude por el computador. Listo, pero bueno, ya está acá. Sí. ¿Sí? Eh, Estamos leyendo la capítulo 3, vamos en la página 188. Entonces, estamos como hacia la mitad de la página. ¿Listo, Karen?
Bueno, se trata de ver ahora, tal y como se indica ya por el lugar que se da al término verdad, si la clave de la imposibilidad escrita en la primera línea no está en la segunda línea. Sin embargo, en el nivel de esta comunicación, sino que hay algo que obtura, ¿sí? ¿Qué es lo que obtura? Es lo que resulta del trabajo y el descubrimiento de un tal Marx, precisamente haber dado todo su peso a un término que ya se conocía antes de él y que se llama la producción. Sean cuáles sean los signos, los significantes en el se haga lo que se haga, se diga lo que se diga, cómo tratar de unir esta producción con necesidades que son necesidades línea. Se pregunta, ¿y en la segunda línea qué habría? Dice, hay algo que obtura, ¿sí? Es decir, hay algo que cierra. Me parece que cuando dice, es algo que obtura, es algo que cierra, es cuando está diciendo allí, por eso los discursos no van en dentro de estos espacios, ¿sí? Pero ¿qué es lo que obtura? Dice, es el trabajo, ¿sí? Lo que resulta del trabajo, ¿sí? Dice que Marx lo ubicó con la cuestión de la producción. Entonces, pues eso me llevó un poco a hacer como una pequeña revisión de qué es la cuestión de la producción en Marx, ¿sí? Y pues lo que está, lo que yo encuentro nuevamente, lo que es la cuestión de la producción. Entonces dice que para Marx la producción es la combinación de las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Y que esa relación de eso, es lo que organiza la sociedad. O sea, este término que Lacan retoma de la producción en Marx es porque allí es donde Marx va a decir eso es lo que tiene que ver con la organización de la sociedad. Entonces, se me hace que no es que, como siempre, cuando Lacan retoma las cosas, es porque hay algo que es bastante eh, importante de un determinado autor o una determinada teoría, aun cuando él le dé un cuarto de vuelta. Entonces, frente a eso, entonces, para Marx, el modo de producción es la forma como se organiza la actividad económica y la capacidad de producir y la participación de las relaciones sociales. Entonces, los términos que están allí en juego son, para la producción son las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Entonces, la fuerza productiva es el trabajo humano, y el conocimiento de los medios de producción, o sea, las tecnologías, las tierras, todo este tipo de cosas. Las relaciones de producción, son las, 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 son las,
en la propiedad, el poder, el control, las relaciones, los gobiernos, todo ese tipo de cosas, todo lo que tiene que ver con las relaciones sociales, es lo que tiene que ver con las relaciones de producción. Y a partir de eso, entonces, Marx va a trabajar y mirar cómo de allí, en algún momento, en esas relaciones de producción, es donde el capitalista va a obtener la cuestión de la plusvalía, o sea, de su ganancia. Pero para mí fue importante decir por qué el término producción es el término que toma Lacan acá, y es porque allí está en juego para Marx la organización misma de la sociedad. Entonces, teniendo esto, entonces, hace allí la importancia que él va a tomar en el lugar de la producción, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta los lugares que él va a trabajar, porque aquí nos está hablando de 3 lugares, o sea, de los primeros 3 lugares, del lugar de la gente, del lugar del trabajo y del lugar de la producción. No se está metiendo con el lugar de la verdad. Está mirando ahí para decir, allí hay algo que ocurre. En esos, teniendo en cuenta esos 3 lugares de la gente, el trabajo y la producción. Él va a decir, la relación entre la verdad y la producción, hay algo allí que no está. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo, porque ya como Letrica, que está allí en la producción, pues también va a ir cambiando, ¿sí? Las letricas que van. Entonces, ¿cuáles son los lugares de la producción? Bueno, en el siguiente párrafo para mí fue muy complicado, porque ahí va a jugar con los dos términos, la imposibilidad y la impotencia. Entonces, cualquier imposibilidad, sea la que sea, de los términos que ponemos aquí en juego, se articula siempre con lo siguiente: si nos dejan en vilo en cuanto a su verdad, es porque algo la protege, algo que llamaremos impotencia. Entonces, está en el mismo párrafo, está hablando de los dos términos, imposibilidad e impotencia. Entonces, a partir de ahí, de acuerdo con como voy haciendo lectura, él va a mirar en cada uno de los discursos cómo esto se va desarrollando, para dar a entender que lo que él había dicho allí, algo que había dicho al comienzo de esta parte, y era que él va a trabajar sobre el término de lo real, más no sobre la verdad que de pronto está en juego en el saber de la ciencia o en otros discursos, ¿sí? Esa es una verdad que él va a decir, nos ha dicho anteriormente, esa verdad es, ya les he hablado desde muchos lugares, y que es un arrebato lírico. Dice, es un arrebato lírico, la verdad, ¿sí? Entonces, para decir, va como a explicar de alguna forma en mi lectura cómo es que esa verdad, la verdad de alguna forma, no habría una verdad, sino, y va a decir en el término, en la parte de abajo, donde en los discursos hay una doble línea, es lo que él va a determinar es una impotencia, ¿sí? Entonces, ya había dicho anteriormente que la cuestión de la impotencia tendría que ver también con que algo se obtura, algo se cierra. Bueno, no sé, dejo abierta si alguien tiene algún otro comentario sobre esto, o podemos continuar para ejemplificar en cada uno de los discursos cómo es que él empieza a jugar con esto.
Bueno, bien. Entonces va a empezar. No, qué pena, Sí, Isabel. claro. Sí, no, que de alguna manera a mí sí me queda como enredado este asunto de la imposibilidad y la impotencia en este párrafo. O sea, creo que en una primera pareciera que hablara de lo mismo, pero vemos que no es así. O sea, vemos que es como que cualquier imposibilidad es porque algo la protege. O sea, hay algo que está impidiendo un paso, ¿no? Y creo que em, sí, me daba como otras ideas frente a incluso un asunto de autoridad y demás, pero luego sí pone este asunto algo que llamaremos impotencia, y creo que la última vez que habíamos hablado del texto me parecía justamente la impotencia es este asunto de, pues, de no poder, o sea, de ver que hay algo que no, o sea, que está fuera de todo, de todo alcance, de todo registro, ¿cierto? Pero acá aparece la imposibilidad, algo como que estorba cierto paso. Entonces, no sé, me queda como, creo que igual es lo que también estabas planteando, que es un poco duro, confuso lo que está colocando acá Lacan, porque sí, creo que pues, no me da a mí muchas pistas como para poder hacer esa distinción que está haciendo Lacan. Listo. Sí, para mí fue, y al seguir leyendo, me, me da la impresión que él ejemplifica aquí, va a tomar cada uno de los discursos, el discurso universitario, el discurso sí, va a tomar cada uno de los discursos, y ahí para mí fue más fácil como poder decir, ya entiendo a qué hace referencia esa impotencia. O sea como que yo escribí ahí 2 puntos, ejemplos, ¿sí? Es como yo lo pude entender tratando de articular en este acá, ¿sí? Entonces, para poder saber efectivamente por qué es en el mismo párrafo está la imposibilidad y la impotencia. O sea, es algo que empieza con la imposibilidad, el párrafo empieza con la imposibilidad y termina en el mismo párrafo con la impotencia. O sea, hay algo que es, para mí, era diciendo, aquí hay algo que hay que tomar un poco más detenidamente. Sí, Aida. No solamente para decir que efectivamente yo en mi lectura tengo más bien la idea de que todavía no hemos leído lo que él explica, porque creo que lo explica con todo lo que sigue, lo explica. Listo. Bueno, vamos a empezar por el primer discurso. El discurso que él aquí dice, el discurso universitario. ¿Sí? Y vamos a mirar en el juego de las letras cómo es que él va a articular esto. ¿Sí? Entonces, tenemos, por ejemplo, en el discurso universitario, este primer término, el que se articula aquí con el término S2, o sea, el saber, ¿sí? Y que está en la posición insensata en su pretensión de tener como producción un ser que piensa, un sujeto. Es decir, está hablando de el lugar de la producción, tengámoslo en cuenta, el lugar de la producción, en este ejemplo, el lugar de la producción y el de la gente. O sea, es una relación de esos dos lugares, ¿sí? Y dice, pues eso, poner a alguien en ese lugar de la producción, ya sabemos que es tan importante para Marx, que tiene que, o sea, es algo que efectivamente creo que los que hemos trabajado en ocasión nos damos cuenta que el hecho de que se diga algo, y que creo que el ejemplo que traía hace un momento Dayana tenía también que ver con esto, ¿sí? Que es algo, y que Aida lo explicaba, lo ponía bien, es decir, a un niño que se le pongan a manejar una serie de, no sé, de botoncitos, será más inteligente, o sea, y ahí dice Lacan, allí se producirá un sujeto que piensa, un ser que piensa, un sujeto, o sea, creo que es algo que tendría que ver con esto. Como sujeto,
en su producción, ni hablar de que pueda percibirse en algún momento como amo del saber. Entonces, está diciendo que en el juego de esos dos espacios, este sujeto que está allí, o sea, en otro momento llega y lo dice que es al estudiante, ya lo hemos visto anteriormente en este mismo texto, o sea que nada que ver con que el lugar del agente como saber va a producir un sujeto que piensa. Esto se nota aquí de forma sensible, proviene de más arriba, del nivel del discurso del amo, que gracias a Hegel le permitió presuponer, dado que como ustedes van a ver, ahora solo lo conocemos ya en una forma considerablemente modificada, o sea, por Koyev. Este plus de goce, aquí ya introduce una nueva cuestión. Este plus de goce que he articulado este año y que pongo en el punto de partida como soporte, es una construcción, una reconstrucción incluso. Es un soporte más verdadero. Desconfiemos esto, es precisamente lo peligroso. Con todo, es cierto que tiene fuerza para articularse así, tal y como se percibe al leer a gente que por su parte no había leído a Hegel, Aristóteles principalmente. Entonces, lo que yo entiendo acá por cuando él se dice este plus de goce, es decir, que en el lugar de que lo que él llama producción, Lacan lo va a llamar plus de goce. Dice, en Marx era la producción, y él va a decir aquí es plus de goce. Entonces, dice que va a mirar también allí a alguien que no es a partir de la altura de Koyev, de Hegel, ni nada de esto, sino de otro, para poder explicar esto a qué hace referencia. Y dice, voy a referirme a Aristóteles. Entonces, al leer a Aristóteles, presentimos que la relación del amo con el esclavo la planteaba muchos problemas. Se va a tomar la misma relación de Hegel, de la relación del amo y el esclavo. Él buscaba su verdad, y es verdaderamente magnífico ver cómo trata de arreglárselas en los 3 y 4 pasajes que se refiere a esto. Toma un camino solamente el de una diferencia de naturaleza de la que resultaría el bien del esclavo. Aristóteles no es un profesor universitario, no es un pillín como Hegel. Percibe muy bien que cuando enuncia esto hay algo que patina, algo que hace aguas por todas partes. No está muy seguro, ni enardecido, ni impone su opinión. Pero en fin, percibe que ahí podría haber algo que motiva la relación del amo y el esclavo. Si no fuera del mismo sexo, si fueran hombre y mujer, sería verdaderamente sublime y deja entrever que habría alguna esperanza. Por desgracia, no es así, no son de distinto sexo y se le cae el alma a los pies. Se ve muy bien de qué se trata, de saber qué es lo que el amo recibe en nombre de este plus de goce, del trabajo del esclavo. Hay una cuestión acá, y es que ya le doy Aida, hable y después, porque yo quería mirar en esto lo que estaba refiriéndome, pero listo, Aida. ¿No? Pues que aquí me apareció que Aida había levantado la mano. Es que me apareció Es que ahí envió el enlace para es que yo tengo cuando se nos termine solamente esta la llamada. cuestión de que dicen cuánto tiempo me hace falta y debajo aparece lo otro, entonces
No había leído, pero creía que era Ida que había levantado. Entonces, en este sentido, dice, bueno, a mí me gustó mucho la cuestión del pillín de Hegel, me pareció muy divertido, ¿sí? Dice, no es un pillín, a veces la canta unas cosas muy divertidas, ¿sí? Y pues eso me dice, o sea, que de alguna forma Aristóteles, pues yo no revisé nuevamente Aristóteles, pero lo único que reviso es que en Aristóteles eh, lo que está en juego para Aristóteles en la relación amo y esclavo, ¿eh? Y después yo en algún momento la había leído, pero esta vez no la revisé, es que él habla sobre el bien para el esclavo, ¿sí? O sea, no es, no es como lo plantea, no es la lectura que hace Hegel de por puro prestigio, sino lo que tiene juega para Aristóteles es el bien. ¿Sí? Y de ahí en adelante, entonces me voy a la última parte donde dice, se ve muy bien de qué se trata, de saber qué es lo que el amo recibe bajo el nombre de plus de goce del trabajo del esclavo. Entonces, nuevamente, estamos mirando qué es esa cuestión del plus de goce. Viene la que diciéndonos, qué es esa cuestión de, o sea, en mi lectura yo digo, bueno, ¿qué es lo que él quiere decir con el plus de goce? Y en el lugar de en el lugar de la producción, en el discurso del amo, está la A. Es decir, es ahí donde yo digo, estaba haciendo referencia a que esa A la va a llamar aquí plus de goce. ¿Mm? Y cuál es la relación que tendría con el amo y ese lugar de la. Nuevamente es una relación entre ese lugar de la gente y el lugar de la producción. ¿Mm? Está haciendo esa relación así entre el lugar de la gente y el lugar de la producción. Sí, Aida. No, Isabel, soy yo. Es que Pero voy a quitar este descartar, porque si no, allá, Dayana, sí, qué pena. sí, no solo era como una pregunta porque tú dijiste que en el lugar de la producción estaba el A y lo que yo entiendo sería que en el lugar de la producción está el sujeto dividido, ¿no? No sé si estamos En hablando el del discurso mismo. del amo. Ah, ok, listo, listo. Ya. Entonces fue un Sí, sí. Es que malentendido. aquí ya, sí, en el discurso del amo, ¿sí? Porque había, yo no sé, ya, de aquí del discurso universitario, del primer ejemplo, ¿sí? O sea, primer ejemplo, discurso universitario, ¿cierto? Para tratar de entender ese lugar de la verdad. Me parece que aquí eh, está tratando de explicar esa imposibilidad y básicamente es con la verdad, ¿sí? Que en esa relación de la impotencia, perdón, de la impotencia entre cuál es el lugar de qué es eso de la impotencia, ¿sí? Está tratando de explicar en cada uno de los discursos. Entonces, en el primer discurso ya nos lo ejemplificó de alguna forma, ¿sí? En el segundo, en otro discurso, toma el discurso del amo, ¿sí? Para tratar de mirar esa cuestión de la impotencia, ¿sí? Y que tiene que ver con la verdad. Él lo había dicho anteriormente, desde y de alguna forma es como unas pistas a eso tan complicado que uno siempre dice lo real desnudo, ¿sí? Lo real desnudo. Que aquí ha dicho que lo real es que hace unas referencias y da unas definiciones de qué es lo real. Entonces, me parece que aquí está tratando de explicar eso que en mi lectura del psicoanálisis siempre dice que lo real y el objeto A siempre son cosas bastante complejas de entender. Bueno, entonces
Sigo, parece esto que tendría que marcar por sí solo. Y lo inaudito es que nadie parece darse cuenta de que puede extraerse una enseñanza del hecho de que esto no marche por sí solo. El problema de la ética empieza aquí, de repente, a pulular en la ética a Nicómano y a la ética a Eudemo y varias otras formas de reflexión. O sea, esta cuestión de este A en el lugar de la producción es algo que, de acuerdo al bien que se esperaría, que dice Aristóteles, que es lo que tiene que ver con el esclavo, la pregunta es ¿qué es el bien? Y hay allí toda una pregunta ética en Aristóteles, que no es la lucha por puro prestigio. Y no se encuentra la salida. No se sabe qué hacer con este plus de gozo para llegar a poner en el corazón del mundo un bien soberano. Verdaderamente hay que estar más lado que un gato con un ovillo. Y sin embargo, el plus de gozo que nos aporta el esclavo está al alcance de la mano. Entonces, nuevamente la cuestión del bien, ¿sí? Y está diciendo que en Aristóteles es el bien y que es una cuestión ética, ¿sí? Que tiene que ver con la ética, con las dos éticas que Aristóteles trabaja. Pero dice, ese plus de gozo, ¿sí? Está, que nos aporta el esclavo, está al alcance de la mano, ¿sí? Entonces, para Aristóteles, yo ahí me quedo como, sí, cuál es a qué bien hace referencia, pero sé que es un problema de ética, ¿no? Pero no es algo que yo dejo allí dentro de esta lectura, que es algo que tengo entre, pues, como pregunta. Bueno, sí, Aida. Es que antes de que pasamos al discurso de la estética, me gustaría como comentar un poco, yo veo las cosas mucho más simples desde el punto de vista del discurso universitario. Me parece que además ahí lo veo además y lo puedo explicar con ejemplos prácticos, porque de alguna manera adentrarse en cada una de las cosas que él dice es muy complicado si uno no mira de qué está hablando. Él está hablando de la estructura de los discursos. Y entonces todo el tiempo que está hablando de justamente de lo que queda obturado es el paso en todos los discursos entre el lugar de la verdad y el lugar de la producción. Eso está obturado. Miremos cualquier discurso y él pone unas rayitas ahí o pone una cruz que muestra que no se tocan. Pues miremoslo desde un punto de vista práctico, en lugar de quebrarnos la cabeza como con cada palabra, porque toca mirar como qué está queriendo decir. Y entonces, lo primero que yo diría, que todos tenemos experiencia aquí de lo que pasa, por ejemplo, en el discurso de la educación, es que él habla de el S2 está en la postura de la gente. Y la pretensión, a ver, voy a utilizar algo que se dice en la universidad, por lo menos en la pedagógica se dice para arriba y para abajo, y que uno dice, pues está cuestionado por esto. Porque se supone que el profesor quiere producir sujetos éticos, por ejemplo. Eso es imposible, eso no tiene nada que ver con el discurso mismo universitario que se plantea. Ahí hay un poner el saber a funcionar, además tiene debajo en el lugar de la verdad un imperativo,
que además ese imperativo es complicado, uno en esa época que tengo que dar políticas públicas, pues tengo que explicar todo el S1 que está ahí, desde el proceso de Bolonia. Estamos comandados por Europa, entonces ese S1 es importantísimo, porque lo que estamos viendo como currículo no tiene nada que ver con nosotros. Entonces uno dice, esto del sujeto ético como producción del discurso universitario es una cosa más loca que puede haber, ¿no? Comenzando por el hecho de que pues todo depende de lo que suceda en un proceso y cómo se haga y cómo se diga, cómo cada chico, como él los llama aquí, los astudados, ¿no? Nos dice que los astudados les pone un buen nombre, que tiene que ver con esos sujetos que piensan. Bueno, y uno dice que piensen en qué, como si se pudiera realmente a partir del discurso universitario hacer que piensen X cosa. Menos mal que no podemos, porque eso sería terrible. Eh, que pudiéramos manejar, sería de alguna manera uno dice tanto trabajo para hacer solamente masas e ideología que piensen igual, no, no tiene ningún sentido. Entonces, lo que vemos claramente por asuntos prácticos es que la verdad, por ejemplo, que estoy diciendo algo de las cosas que estoy diciendo ahora, en un caso especial, si vemos toda la influencia de un discurso político, económico que viene desde hace rato, de los años 80, con el neoliberalismo que está en el S1 debajo del S2, eso no tiene nada que ver con el imperativo de la producción de sujetos éticos. Nada, pero nada es nada, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo Lacan nos está poniendo de presente en cada momento todo esto de que es imposible, que hay una impotencia, pues porque la gente no, nosotros estamos diseñados, los sujetos humanos, para de alguna manera esto que subyace a lo que nosotros estamos diciendo, nos viene del otro, pero quién sabe cómo el otro nos transmitió esto, ¿no? Ni qué pasaba, no podemos saber eso. Entonces ahí hay un asunto, se va a acabar la llamada, por favor, pasémonos. Listo. Le queda más Dayana sí sencillo pudo, pero conectarse. Isabel estaba tratando de copiar. ¿Será? Nada, no llega, ¿no? No, espérate, mira a ver si dice algo por acá. No.
Ahora sí, así. Bueno, ahora sí, Ah, menos mal, ya estamos todos, sí. sí, 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 era Entonces, que, que me va a permitir leer porque Lacan lo dice, de verdad que lo dice. Entonces dice, sean cuales quieran, explica muy bien cuál es su intención al hablar de ese asunto que obtura. Dice, sean cuales sean los signos, los significantes, amo, que vengan a inscribirse en el lugar de la gente, la producción no tiene en ningún caso relación alguna con la verdad. Lo dice al final en el párrafo de la página 188. Se haga lo que se haga, se diga lo que se diga, cómo tratar de unir esta producción con necesidades que son necesidades que se crean, no hay nada que hacer. Entre la existencia de un amo y la relación de una producción con la verdad, no hay manera de salir del apuro. De alguna manera nos está diciendo qué es lo que le importa, ahí lo está explicando muy bien, qué es lo que le importa que nosotros sepamos, que efectivamente la gente no va de ninguna manera a controlar nada de lo que tenga que ver con ni con la producción ni con la verdad de él mismo, ¿cierto? No va a saber de su verdad. Seguramente ahora vamos a mirar los otros discursos y se puede hacer el mismo ejercicio. Frente a ¿por qué trae después Aristóteles en lugar de Hegel? Porque ya nos ha dicho que él duda mucho que la lucha por el puro prestigio sea lo que hace a un amo, pero la postura de Aristóteles sobre el esclavo tampoco es una maravilla, ¿no? De alguna manera es su elaboración de la época, por eso es que dice que él se da cuenta que algo fascina. Él dirá del ánima y en las éticas, las tres éticas, lo dirá todas las veces, que el esclavo es una máquina. Por eso es que él dice aquí, dice, toma un camino solamente el de una diferencia de naturaleza de la que resultaría el bien del esclavo. Y de alguna manera habla de cómo el esclavo es una máquina por no tener conocimiento. Los esclavos serían máquinas, que aún suena muy feo, y efectivamente a él parece, según los comentarios de la canción, le sonaba a una solución completa. Pero justamente tiene que ver con ese asunto como automático que tiene algún sentido interesante, porque efectivamente, eh, si uno lo ve hoy en día con lo que sabemos en unas categorías distintas y no lo toma como escuetamente, de alguna forma los seres humanos, si uno lo lee, por ejemplo, con Kant, ¿qué dice Kant en su pedagogía y todo eso? Que si no nos liberamos de los caprichos, del salvajismo, dice él, de la animalidad, pues actuamos de alguna manera disparados como automáticamente como máquinas. Entonces, de alguna manera uno ve que los autores tampoco están tan descaminados, pueda que sean cosas distintas en un contexto totalmente distinto. Está Daniela aquí, pero, hola Daniela. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. buenos días. Estamos ya avanzando en la capítulo 3 como en la página 189 y siguientes. Entonces, de alguna forma aparece como que esa concepción como muy brusca que le parece a uno de Aristóteles, pues tiene algo que ver, ¿no? Él quiere distinguir el amo del esclavo y se le ocurre decir que el esclavo es como una máquina, que es automático, ¿cierto? Y bueno, de alguna manera como que pienso yo que uno le encontraría cierto sentido pensando en el efecto que hace el saber en un ser humano, que es un efecto sobre su ser, sobre lo real de su ser, que tiene que ver con las pulsiones y todo eso. Bueno, yo dejo ahí como para situar que
que de alguna manera quería situar cómo la clínica es lo único que le aclara a uno del trabajo analítico. Eso es ver las cosas desde el punto de vista de lo que sucede y lo que acontece en los hechos, eso sí, porque de resto las definiciones uno puede ahondar, pero difícil. Entonces toca pensar un poco en lo clínico. Sí. Efectivamente, lo que está en juego para mí la impotencia de la verdad es efectivamente el lugar de la verdad. Él está interrogándose sobre ese lugar de la verdad en los 4 discursos. Y ya vamos a mirar el discurso de la estética y el discurso psicoanalítico, igual que en el acápite anterior, en el acápite 2, cuando él termina de alguna forma con el discurso psicoanalítico y hace una referencia con relación a la verdad de esto, aquí también, o sea, para dejar la pregunta abierta, eso que tiene que ver con el saber en el lugar de la verdad. Entonces, es diciendo y está articulando cada uno de los discursos, y lo que está aquí en juego siempre en mi lectura es, acá es, bueno, qué es la verdad y qué implica, cuál es la verdad, ¿sí? Y en qué lugar todos los letricas van pasando por ese lugar y va haciendo un juego con cada una de esas letricas en ese lugar. Entonces, tomemos ahora el discurso de la histeria, tal y como se articula. Entonces, el discurso de la histérica, el sujeto que se dirige al S1 y que en lugar de la verdad está el A y en lugar de la producción el S2. Tenemos el discurso tal y como se articula, minúscula en lugar de la verdad. Entonces, se articula, pongamos el S arriba, a la izquierda, el S1 a la derecha, el S2 abajo y el A minúscula en lugar de la verdad. O sea, lo que tampoco puede ser es que la división, el desgarramiento sintomático de histérica se motive como producción de saber. Entonces va a jugar con la relación entre el agente y este lugar de la verdad en este discurso histérico. Dice que el desgarramiento sintomático se motive como producción de saber, o sea que lo que la histérica muestra de todo su problema sintomático no se motiva por el saber. Su verdad es que le es preciso ser el objeto A para ser deseada. El objeto A es poca cosa a fin de cuentas, aunque por supuesto los hombres se vuelven locos por él y ni se les ocurra poder conformarse con otra cosa, otro signo de la impotencia que recurre a la más sutil de las imposibilidades. Entonces, lo que él está diciendo acá es que la histérica no es que con todos sus síntomas o toda su exposición de dificultades quiera saber algo de eso, sino que ella se está colocando, ¿sí? Su verdad es que ella tiene que ser el objeto A, o sea, el objeto de deseo para alguien, ¿sí? Que se coloca como objeto para ser deseada. Y pues para muchos hombres esto es lo más importante. Entonces, por ejemplo, tomemos, por ejemplo, es que no me acuerdo del director de la película, donde
el juego era los zapatos el personaje estaba mirando los zapatos, ¿sí? Y creo que es de Buñuel. Y lo más, no, eso no es Buñuel. En todo caso, era lo más importante es el zapato que llevaba allí como objeto, ¿cierto? Y el movimiento que tenía la pierna en ese zapato. Y eso era lo que a este caballero siempre estaba mirando para desear a alguna mujer. No era ni siquiera el zapato, sino el movimiento que la pierna hacía. Entonces, y eso era lo que, y no era exactamente ninguna otra de las características femeninas, sino era ese movimiento de la pierna con esos zapatos, ¿sí? Que eran unos, ¿sí? Entonces, allí es de alguna forma lo que estaría en juego, que cada persona, en cada relación, en cada los hombres desean esos objetos, un objeto específico, ¿sí? No es efectivamente algo general para todos, sino muy específico, en lo cual hace que eso le despierte el deseo a él. ¿Listo? Y dice allí, ya le doy la palabra a Ida, dice acá, esto es otro signo de la hipotesia que recubre la más sutil de las imposibilidades. Sí, Aida, le doy la palabra. Me parece que ese ejemplo tiene un problema, Isabel. Estamos poniendo un ejemplo de un fetichista que se encuentra en un zapato, en un objeto que está desligado de la persona, no está deseando a la mujer, está deseando algo que simboliza, estamos en el fetiche que simboliza otra cosa. ¿Cómo ponernos en un ejemplo en donde efectivamente veamos a la histérica que se vuelve ella misma un objeto? Sería como la pregunta, ¿no? Más bien, esto que él está diciendo, que ella se tiene que volver un objeto y que es como objeto como ella pretende ser deseada. Digamos, ahí frente a ello, no sé si cabe también la consideración sobre hoy la idea o el vuelo que ha tomado la idea de víctima, como en estas disputas políticas y demás, como que se vuelve un asunto de interés, digamos, de cualquier, eh, sí, como agenda política, como atender cierta víctima, pero es como la manera en la que se pone este relato, es como, bueno, no el relato, sino como se ponen ciertas narrativas a llamar un poco la atención sobre sí mismas. Es como esta inclinación también que hay como en eh, sacar cierto provecho de esta, como cierta instrumentalización de esa posición y pues, de esa narrativa, en este caso como de la víctima, pensaba en cierto momento. Sí, Aida. Pero también es mucho más cotidiano. Tú tienes razón en que sí puede ser la víctima, como el objeto sufriente, pero de alguna manera creo que hay un desplazamiento, es más cotidiano que, por ejemplo, los cosméticos. La industria cosmética, ¿de qué vive? Pues de el anhelo, de la estética, de ser el objeto bello, de atraer, ¿no? De atraer al otro. Digamos que es, ese discurso de hacerse el objeto es muy frecuente, ¿no? Pero muy frecuente y está enraizado en la vida cotidiana. También los hombres hoy en día están usando cosméticos, incluso cirugías plásticas, depilación, etcétera, etcétera, que tiene que ver con el hacerse objeto. También se puede hacer objeto por distintas vías, ¿no?
soy el objeto que te complementa, entonces yo te ayudo, yo te hago, yo te apoyo, yo te llevo los libros, yo te cocino, te limpio, te arreglo la corbata, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, efectivamente hacerse el objeto auxiliar o hacerse el objeto de alguna manera, la mujer fatal también es típico, ¿no? El objeto inalcanzable, esa mujer extraordinaria que efectivamente atrae como un imán. Esto tiene que ver con la posición histérica como ella no sabe que efectivamente, y además no toda la apariencia, estoy poniendo como ejemplos cosas muy aparentes, pero la histeria está también un poco más modestamente puesta, ¿cierto? De todas maneras, hacerse el objeto que el otro desea, que el otro anhela, que de alguna manera no puede alcanzar o sí alcanza para ciertas cosas, pero como objeto, es lo que de alguna manera caracteriza a la histérica. Entonces también las protestas, todo ese tipo de cosas, a veces tienen que ver con, depende, cada uno esa parte, ¿no? Toca caso por caso, cómo es que la histérica gestiona esta posibilidad de hacer que el otro venga hacia mí, ¿no? Venga hacia mí por una u otra cosa, a desearme por esto o por lo otro. Eh, Pensaba sobre eso que vienes diciendo, como pues en la lógica de la seducción. Es que hace un tiempo, digamos, había estado también viendo como en el lugar donde estoy, en el colegio donde estoy trabajando, que hay como una idea de poder fortalecer o hacer quién sabe qué tipo de vínculo con los estudiantes a partir de esto. Es como si hay algún estudiante que tiene algún problema, digamos, en su actitud y su relación con los otros chicos, pero resulta que, no sé, se encuentra muy interesado con la literatura o con toda la época medieval, pues entonces mi estrategia será meterme de lleno en esta época a leer y buscar cómo conversar justamente con él para hacer un vínculo, ¿no? Pero no sé, no me deja de inquietar porque es como un poco, mm, no sé, como sacar provecho a esa asimetría o como a esta imposibilidad del otro de darse cuenta que, digamos, se pretende como cierto como engancha hacia el grupo o como, no sé, eso me parece, digamos, un poco peligroso, pero de todas maneras parece ser que frente a esa idea también hay una idea de vínculo, ¿no? Como de poder, como enganchar algo allí, ¿no? Como que es lo que a mí a veces me inquieta que quién sabe si sea un asunto de hacer como una pequeña masa o qué tipo de vínculo, ¿no? Como qué es lo que se pondría en juego en esa lógica de la seducción, que me parece pues como eh, que tiene sus sombras claramente. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que uno de los recursos ante la crisis educativa y la crisis de la universidad en particular, eh, que hace que el profesor aparezca como prescindible, como alguien indeseable además, ¿no? Entonces se ha esterilizado mucho, como que hay una alianza entre el asunto del discurso universitario y la seria, ¿no? Que tiene que ver con esa seducción, tú tienes razón. Hoy hay gente que definitivamente incluso lo dice, ¿no? En lugar de educación, seducción o negociación también. Entonces ahí hay cosas que tienen que ver, que lindan con el discurso capitalista. El discurso capitalista trastoca todos los discursos, ¿no? Y quita las imposibilidades. Entonces, por eso es tan sano mirar primero los discursos con toda su estructura y su imposibilidad, que es la que hace que un discurso se diferencie de otro,
para después, si queremos interrogar qué es lo que hace el discurso capitalista que quita eso, quita esa imposibilidad, pero entonces destruye el tipo de vínculo. Sí, porque iba a agregar otra cosa y es como frente, en este caso, lo que nos está diciendo también Lacan es como en el discurso de la histérica hay cierta decisión frente a ser objeto, que es como lo que hoy parecería contrario a, pues a todo este tipo de denuncias, de malestares y demás, como de no ser objeto del otro, pues bueno, pero digamos que hay como cierta, no sé si decirlo voluntad, pero sí siento que es una decisión de ponerse en posición de objeto, pero que es muy distinto, digamos, yo lo pienso muy desde la lógica del educador, porque me parece peligroso que uno como educador esté de entrada poniéndose como objeto, o sea, pienso es ponerse como carnada, y es como carnada, pues, ¿de qué? O sea, me parece que la cosa es distinta cuando, en este caso que veníamos revisando también, este asunto en el discurso del amo, que es una posición completamente distinta, o sea, él termina siendo un objeto indeseable, pero no por su decisión, sino es justamente que lo veamos que era el cornudo, el gran cornudo, olvidé la expresión que usa Lacan al respecto, el cornudo de la historia, el gran cornudo de la historia, porque es como él mueve en una dirección, o sea, como que pone cosas y el asunto se mueve en otra dirección, eh, pero es distinto, porque es eso, no hay como una vocación por ser objeto o seducir al otro, sino, digamos, mantiene otro asunto que sí es asimétrico, que es de otro orden, y bueno, digamos como que sí me parece que hay como, o sea, esto que dice Lacan me pareció muy interesante sobre este discurso de la histérica y me permitía eso, como hacer esa aclaración, que es interesante, ¿no? Como ese asunto histérico, cómo se ha histerizado, o se han histerizado otros escenarios justamente, y que resulta peligroso justamente. O sea, parece que hay una puerta hacia un tipo de vínculo que habría que ver de qué orden es, pero pues bueno, tiene, digamos, sus inconvenientes. Me parece que más allá del vínculo, de lo que pasa con el vínculo, cuando tú dices que efectivamente notas que hay una contradicción entre lo que se promulga como el bien de la época, como la ideología de la época, que no a la discriminación LGBTI, que la mujer no sé qué necesita ser respetada, que no somos objeto, estás tocando justamente, exactamente estás explicando lo que hace un rato se decía que no se explicaba, que es justamente esa impotencia que hay entre el lugar de la verdad y el lugar de la producción. Se puede, el discurso universitario, incluso el discurso universitario está introduciendo como cuestión a enseñar, incluso a los profesores, el asunto de la orientación sexual y de la no discriminación y bla, 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 no sé qué, y hay un producto ahí que se supone esperable que tiene que ver con que eh, eh, efectivamente los sujetos salgan de alguna manera pensantes y que esto se elimine. Pero en el lugar de la verdad, de alguna manera tenemos que efectivamente esto no hay conexión ninguna con ese discurso y con el lugar de la verdad de la histérica que promueve ese asunto de que no quiero ser objeto, porque efectivamente ya hace todo, incluso estas demostraciones de protesta, ¿no? Que el violador eres tú, es como una incitación, ¿no? Es como de alguna manera decir, y yo no quería, y no sé qué, y y el violador eres tú. Esto es más una incitación que un remedio para eso, ¿no? Entonces, creo que estamos
llegando al punto que hay que entender que esto de la carreta que hay, échese la carreta que sea y el saber y la verdad no están juntos, para nada. Y lo que produce un discurso no llega a explicar la verdad de la gente. Es la verdad de la gente la que está en juego. No es una verdad general ni universal, es la verdad de la gente. Por eso subyace a la gente. Entonces, esa parte que veíamos como un poco oscura, creo que a partir de charlarlo un poco, empieza como a mostrar que tenemos una experiencia al respecto y que podemos clarificarlo. No sé si me expliqué porque creo que en algún momento también me dije cosas como mal dichas. Y yo agregaría algo, digamos que de pronto suena a cuña, pero no me importa, porque de ahí la importancia del psicoanálisis. El psicoanálisis así después está de capa caída y nadie quiere oír de psicoanálisis y a nadie le importa y el interés que había se está perdiendo, todo lo que sea. Pero la única forma hasta ahora, claro, hay otras vías más dolorosas, ¿no? Una enfermedad incurable hace que la gente piense por primera vez cosas y todo eso, pero la única cosa que es como una estrategia, un proceso de clarificación y de que el sujeto, de alguna manera, si quiere y se hace el trabajo bien hecho, de alguna manera se percate de su significante samo, que es lo que está en el lugar de la producción, en el discurso del analista, eso le podría hacer un clic para de alguna manera construir él, no el analista, él, el asunto de clarificar su posición frente al mundo y frente al saber. Y es de alguna manera el proceso inconsciente, lo que Freud llamaba inconsciente es esto que estamos viendo. Que la gente no se percata, puede estudiar toda la biblioteca de todo el saber del mundo, pero eso es una cosa y otra cosa es saber de sí mismo. Eso es otra cosa totalmente distinta. Entonces, lo inconsciente es esto que estamos viendo, ¿no? Que efectivamente nos lleva al problema de decir, pero entonces, ¿cómo hacemos? Porque lo inconsciente de alguna manera, incluso el vecino percibe cosas de mi inconsciente porque me ve todos los días, qué sé yo, ¿cierto? Pero yo no. Entonces, ahí hay algo que es muy importante como para tener en cuenta de cuál es el valor del psicoanálisis, ¿no? Porque digamos que es difícil de explicarlo y creo que después de mucho tiempo como que estamos llegando como al punto, ¿no? Al meollo. Hablamos teóricamente que los sueños, que no sé qué, pero eso es como muy teórico y como que decimos, bueno, si yo no interpreto mi sueño no pasa nada, pero ahora estamos viendo como la cosa como de una forma distinta porque lo vemos actuar en lo social.
Es como eso que aún con todo el esfuerzo no se ve porque justamente ese esfuerzo va en otra dirección. Es como eso que no hay cómo agarrarlo si uno sigue, digamos, como un caballo mirando solo hacia el frente y por eso igual en el dispositivo analítico siempre es muy importante otro. Sí, es como por eso también es una objeción muy clara hacia un autoanálisis, ¿no? Es como qué es lo que el otro ve de mí que yo, que vivo conmigo todo el tiempo, no veo, ¿no? Como el dilema. Qué bien que lo digas así, Juan Camilo, porque esto se ve en la experiencia analítica. Los pacientes llegan a un momento en que están diciendo, pero es que es imposible que usted de alguna manera siempre me hace intervenciones que como que me están diciendo como que eso no es, como que eso no es, pero ¿qué es entonces? ¿Qué es, no? Justamente, pues porque efectivamente el analista no tiene que saberse todo el saber universal, sino tiene que haberse hecho su análisis para decir, bueno, lo que hay que oír es aquí, por dónde es, ¿no? Lo que venimos hablando es lo que viene aquí a continuación del discurso y ya que tiene que ver con el discurso del analista, que ya Aida lo ha puesto como aquí en el mismo espacio de trabajo de hoy. Llegamos finalmente al discurso del analista. Naturalmente, nadie ha hecho esta observación. Es bastante curioso que lo que produce no sea sino el discurso del amo, ya que es ese uno lo que está en el lugar de la producción. Y como decía la última vez, cuando salí de Bisins, tal vez sea el discurso del analista si se dan estos 3/4 de vuelta donde puede surgir otro estilo del significante amo. En realidad, ya sea o no de otro estilo, no se va a saber cuál es en 4 días y al menos por el momento nos vemos totalmente impotentes para referirlo a lo que está en juego en la posición del analista, a saber, esa seducción de verdad que encarna, por el hecho de que debe saber un montón sobre lo que hay en principio sobre lo que en principio representa. Doy el relieve a la imposibilidad de suposición en tanto el analista se coloca en posición de representar, de ser el agente, la causa del deseo. Entonces, lo que aquí nos está diciendo en algún momento es que creo que esto es el reverso del psicoanálisis, y es que efectivamente el discurso del analista lo que va a producir son nuevos significantes amos, con los cuales, pues el significante amos con el que empieza el discurso el discurso del amo. Entonces, es aquí el cuarto de vuelta que da, y lo que está interrogando es un poco ese lugar del analista donde, para que se sepa cuál es la verdad que encarna cada uno, entonces es ese lugar de esa posición que está allí en juego como objeto A, esa posición es la que está interrogando, qué es, eh, qué es lo que el analista está y cuál es, de alguna forma, qué es lo que se debe hacer, y lo deja en última instancia como una pregunta. En posición de representar, de ser agente, de ser causa del deseo, o sea, está preguntándose qué es ese lugar de la donde está como agente el analista. No sé, dejo pues ya, hasta ahí estaba el acápite, dejo ya las preguntas, los comentarios
en relación a esto. Básicamente, antes de terminar este acápite, dijimos varias cositas del discurso del analista. No sé si quieran que empiece ya con el cuarto acápite, pero pues yo no pensé que lo íbamos a leer hoy, entonces no lo leí, pero no lo preparé como me gustaría. Pero pues igual puedo empezar a leer y vamos analizando ahí poco a poco. Tengo fallas en el internet, entonces no veo las cámaras. Cualquier cosa, porfa, levanten la manito o algo para saber si van a hablar. Inicio a leer entonces. Ujú. Sí, Listo. Dayana, adelante. Listo. Dice, he aquí pues definida la relación entre estos términos, que son cuatro. El que no he nombrado es el que es innombrable, ya que toda esta estructura se funda en su prohibición, o sea, el goce. Es aquí donde el punto de vista, la ventanita, la mirada que aportó el análisis nos introduce a lo que puede ser un paso fecundo, no del pensamiento, sino del acto, y por eso parece revolucionario. No se sitúa en torno al sujeto, sea cual sea la fecundidad que haya mostrado la interrogación histérica que, ya lo he dicho, es la primera que lo introduce en la historia, y si bien la entrada del sujeto como agente del discurso ha tenido resultados muy sorprendentes, el primero de los cuales es el de la ciencia. No está aquí, sin embargo, la clave de todos los mecanismos. La clave está en el cuestionamiento de lo que se refiere al goce. Puede decirse que el goce está limitado por procesos naturales, pero, a decir verdad, si son procesos naturales, no sabemos nada de ellos. Sabemos simplemente que hemos acabado considerando como natural la blandenguería en la que nos mantiene una sociedad más o menos ordenada, salvo que todos se mueren de ganas por saber qué sucedería si eso hiciera daño de verdad. De ahí la manía sadomasoquista que caracteriza a nuestro tan amable ambiente sexual. Ahí quizá está hablando de la pulsión de muerte, no sé si, porque pues como está hablando de goce y como ya hemos leído, el goce es algo también que está muy ligado a la repetición y también a lo mortífero, ¿no? Y de alguna manera esto que él dice acá está explicando como esa búsqueda que tenemos por el daño, la autolesión, sí hay. Yo quería comentar un poco este término que aparece en el primer párrafo, que es lo que está prohibido, ¿no? Eh, que la estructura se funda en su prohibición, en la prohibición del goce. De alguna manera, cuando hablamos de prohibición, como que nos ponemos en el mismo registro, a pesar de que sí hay algo del orden de la prohibición, pero nos ponemos en el mismo registro de las quejas contemporáneas que hay hoy frente a todas estas cosas de, ay, liberémonos y tengamos un goce y disfrutemos como nosotros queramos y todo ese tipo de cosas. Yo quisiera hacer una intervención justamente que muestre que es una manera de hablar y tal vez no es la más aconsejable. Porque sin esto de que está prohibido tiene que ver con que el goce está fuera del lenguaje. Más que prohibido, no hay alguien que haya prohibido, ¿no? Ay, porque siempre están poniendo a todo tipo de personas que
tienen a su cargo un grupo de una comunidad, entonces, ay, me prohibió el goce. El goce está prohibido no por una persona. El mismo Freud lo dijo 500 veces, ¿no? Esto es por estructura, está prohibido. No, desde que hablamos, no hay ninguna posibilidad de un goce pleno, ninguna. Porque cambiamos cualquier goce pleno, y él después lo va a explicar más adelante, va a hablar justamente de otros seres que no son humanos, que justamente sabemos del goce porque nosotros hablamos, ¿cierto? Y entonces como que contorneamos lo que no hay, ¿cierto? O lo que efectivamente está fuera de nuestro alcance propiamente lingüístico. Y entonces podemos generar un concepto como el del goce. Y entonces podemos decir que está prohibido, que no lo alcanzamos, pero justamente el problema es que no sabemos qué hacer con lo que no tiene palabras. Y sin embargo está ahí, ¿no? Por decir algún ejemplo muy claro, muy cotidiano, ¿no? El grito del niño, antes de la interpretación, el grito del bebé está en lo real. Pues el tipo no tiene lenguaje, es un grito en lo real. Y la mamá se inventa una demanda cualquiera, está mojado, tiene hambre, tiene frío, lo que sea. Es con el lenguaje que se puede hacer esa invención, ¿no? Y por supuesto, todo el problema sexual que tenemos en esta época del asunto de la sexualidad es porque la sexualidad no cabe en el lenguaje. Entonces empieza a ver, y seguimos como es LGBTIQ, y podemos emplear todos los números y todo ese tipo de cosas, y no va a haber ninguna manera de atrapar entre las redes del lenguaje la sexualidad. La sexualidad no tiene de ninguna manera lenguaje propiamente, ¿no? En el fondo tenemos que enfrentar ese tipo de cosas. Y justamente ese es el problema de que esté prohibido, como que cómo nos la arreglamos en el mundo con este problema de que no sabemos qué hacer con eso que no tiene palabras propiamente y le ponemos muchas. Entonces las invenciones que ha habido en la historia, por ejemplo, sobre las relaciones hombre-mujer, que el amor cortés, que los matrimonios por conveniencia, que casar a los niños desde que son chiquitos para que, según la cultura, cualquier cosa, es porque de eso no sabemos nada. Entonces con el lenguaje hacemos muchas cosas raras, pero finalmente no sabemos nada. Eso era lo que quería decir. O sea que, digamos, esta idea, es que, bueno, como veníamos hablando un poco de la imposibilidad y de la impotencia, me quedé pensando también en que si la prohibición no tendría que ver con algo que es imposible por justamente ser seres pues, del lenguaje, ¿no? Como es lo que le daría otro fondo a esta idea de prohibición, porque claro, uno podría pensar en la idea más próxima que tenemos de algo que nos es prohibido, algo que nos es negado como por otra persona que pues, digamos, está allí, pero claro, entendiendo lo que dices, es como algo a lo que no tenemos acceso, que es imposible para nosotros, porque ya hablamos, o sea, o porque hablamos, es como el asunto, como la causalidad allí. Estás empezando a dar un paso para tener claro qué es el plus de goce. Uh-huh. Natural o no, de todas formas, si se puede hablar de goce, es como algo vinculado con el origen mismo de la entrada en juego del significante. ¿De qué goza la ostra o el castor? Nadie lo sabrá nunca.
dado que, a falta de significante, no hay distancia entre el goce y el cuerpo, justamente lo que estábamos hablando. La ostra y el castor están en el mismo nivel que la planta, la cual después de todo tal vez también tenga uno de goce en este plano. El goce es exactamente correlativo de la forma primera en que entra el juego, que entra en juego lo que llamo la marca, el rasgo unario, que es marca para la muerte si quieren darle su sentido. Es decir, que el goce desde el nacimiento entra en juego, por lo que decía Juan, que estamos ya insertados en el lenguaje, ¿no? De alguna manera, y ya también pertenece al rasgo unario, que es marca para la muerte si quieren darle su sentido. Observen bien que nada toma sentido sino a partir del momento en que entra en juego la muerte. A partir de la hendedura, de la separación del goce y del cuerpo, desde entonces mortificado, a partir del momento en que hay juego de inscripciones, marca del rasgo unario, se plantea la cuestión. No hay necesidad de esperar que el sujeto revele estar bien escondido en el nivel de la verdad del amo. La división del sujeto no es, sin duda, nada más que la ambigüedad radical que se vincula con el propio término de verdad. Es decir, la división que existe ahí es el encuentro con lo real, ¿no? En la medida en que el lenguaje, todo lo que instaura el orden del discurso, deja las cosas en una hiancia, podemos, en suma, estar seguros de que siguiendo su hilo nunca haremos otra cosa que trazar su contorno. Muy difícil llegar al punto. Pero nos aporta algo más, y esto es lo mínimo que deberíamos saber para responder a la pregunta con la que he empezado. Es decir, ¿qué ocurre actualmente con el discurso universitario? Hay que empezar considerando por qué el discurso del amo está tan sólidamente establecido, tanto que pocos de ustedes, parece, se dan cuenta de que hasta qué punto es estable. Esto se debe a lo que Marx demostró sin que, debo decirlo, mostrara su relieve, en lo concerniente a la producción, que denomina la plusvalía y no plus de goce. Algo ha cambiado en el discurso del amo a partir de cierto momento de la historia. No vamos a devanarnos los sesos para saber si es a causa de Lutero o de Calvino, o de vayan a saber qué tráfico de navíos por ahí en Génova, o en el mar del Mediterráneo o en otra parte, ya que lo importante es que a partir de cierto día, el plus de goce se cuenta, se contabiliza, se totaliza. Aquí empieza lo que se llama acumulación de capital. Ese plus de goce, me pregunto yo, pues digamos que asemejándolo a lo que Marx habló, por ejemplo, en la sociedad, no sé, me voy a ir a la sociedad actual, Colombia, en la que trabajamos, por ejemplo, hablando del salario, que es una pelea que siempre se ha tenido de subir los salarios y que dicen que no, que porque el empresario va a quebrar y demás, pero al fin de cuentas, digamos que el salario ni siquiera sube como con lo que sube la economía y demás, entonces el jefe, el empresario tiene siempre mucho dinero que almacena de todo lo que hacen los trabajadores, ¿verdad? Él siempre está teniendo como eso de más que le queda del trabajador de alguna manera. Pero entonces en el plus de goce no comprendería cómo de alguna manera eso que dice acá Lacan se contabiliza, se suma, eso de alguna manera aumenta, o sea, o se mantiene y lo que hace es como transformarse. Ahí tengo como la pregunta.
Lo primero que quiero decir es que puse otro enlace porque para ver si de pronto, no sé cuánto tiempo queda, porque yo aquí no veo cuánto tiempo queda, pero 10 minutos. 10 minutos. Bueno, alcanzamos a hablar este poquito. Yo quisiera comentar lo que dice Mar sobre la plusvalía, pues porque me parece que es una pista para entender lo que dice Lacan sobre el plus de goce, que no es lo mismo, pero justamente la plusvalía tiene que ver, surge, no, la plusvalía no es la ganancia, ni es el capital. La plusvalía sale de todo el proceso que hace Marx cuando se pregunta por qué el capitalista es cada vez más rico mientras que los obreros, el proletario, se enferma y se muere. Entonces, de alguna manera, ya vemos nomás ahí en la pregunta de Marx un más y un menos, que sabemos, lo hemos dicho muchas veces aquí, la palabra plus en francés quiere decir más y menos. Y es por eso que Lacan recurre a ese término que es de su lengua para hablarnos de algo que es más y menos, ¿no? Entonces, cuando Marx habla y decanta la plusvalía, se pone a hacer una cantidad de cálculos para saber por qué ese crecimiento exponencial del capital y ese deterioro físico y personal del proletariado, de los proletarios, del obrero. Y encuentra que la plusvalía justamente contiene algo que es, ya no lo había mencionado el mismo Lacan, creo que lo hablamos, de pronto estoy repitiendo, que es lo que el rico no paga, nunca, jamás paga. Y es que no es solamente el asunto del objeto mercancía y la ganancia que se da al entrar al mercado, sino que el capitalista gana más en la medida en que le quita al trabajador el tiempo que él necesita para recuperar las fuerzas, porque nosotros somos como una pila, para la cuestión productiva somos como una pila cargada con alimento y todo ese tipo de cosas. Y necesitamos, si nos desgastamos, si trabajamos, tenemos que recuperar eso. Pero los seres vivos somos como una pila especial que es capaz de seguir como cargada hasta agotar las últimas fuerzas, así no se nos recargue. Entonces él lo que encuentra es exactamente eso, que la plusvalía es la parte que extrae el capitalista directamente del cuerpo del obrero, ¿no? No es solamente el asunto de la ganancia por la mercancía, es que la plusvalía aumenta y por eso está tan bravo Uribe, porque se le dice al trabajador que trabaje horas extras. Y en las horas extras, en la actual propuesta es que se le pague más y que las horas extras empiecen desde más temprano, desde las 7 de la noche, cuando Uribe puso las horas extras como desde las 10 de la noche para adelante, algo así. Entonces, digamos que esto tiene todo que ver con la plusvalía. Dejo ahí, pero tengamos en cuenta ese antecedente para poder interpretar qué es el plus de goce. Listo. Si quieren nos pasamos al otro link para que no se nos corte. Es que sí, creo que, sobre todo, creo que es en Marx donde el factor del tiempo también juega un rol muy importante, porque es como, ¿en cuánto nos queda? O sea, sí, 5 minutos, puedo decir lo que iba a decir. Que tiene que ver, por ejemplo, con la función del banquero. Me parece que ayuda mucho entender que uno al banquero le pone su dinero, lo que es propio, y según sobre eso te paga a ti un porcentaje más. Pero mientras uno tiene la plata ahí quieta y genera un punto más, él la va moviendo
o la va haciendo, la va teniendo por otro lado mientras tú la tienes quieta. O sea, mientras ese dinero descansa, él la está moviendo. Y en ese movimiento él no gana un punto, sino gana 1000. Entonces es como esa ganancia que hay, como con eso que uno da de sí, digamos, en el banco la saben exprimir por otros lados y a ti solo te toca una pequeña porción. Entonces, creo que también lo que venía diciendo Aida tiene que ver con, como con ese lugar que empieza a ocuparse y es casi que vivir en función del trabajo, es decir, uno el tiempo que tiene despierto se lo gasta trabajando, pero el otro tiempo que uno no está trabajando está recuperándose para luego seguir trabajando. Es como lo que aparece allí, ¿no? Y se desdibuja como cualquier otra intención, digamos, de tener otro tipo de relaciones sociales, porque todo se pone casi que en función de recargar las pilas para seguir al otro día muy temprano a ser un buen trabajador. Es como lo que entiendo desde Marx, claramente, pero no estoy viendo con esa claridad la idea de plus de goce. Listo, entonces yo creo que nos pasamos al otro link y continuamos. A ver, Isabel, Isabel, ¿lo pudo copiar? Ya se perdió otra vez el contacto con Isabel. Entonces, otra vez Gracias. acá. Ahí está. Daniela también perdió el enlace, ¿no? Hace rato Daniela salió. Bueno. Sí. Listo, ya, gracias. Sí, estoy complicado. Bueno, listo, gracias. ¿Esperamos a Daniela o continuamos? Es que creo que Daniela ya lleva un tiempo que se ha desconectado, seguramente algo con su Ah, señal debe fallar, ¿no? Pero, ¿qué dices, Karen? Sí, es que también tengo señal bajita, pero no estoy. Pero quería comentar también, pues, sobre el plus de goce, que también me ha costado como relacionarlo con respecto a un sujeto, porque digamos que uno lo ve desde fuera, y bueno, yo que fui trabajadora de una fábrica, pues uno vive ese plus de goce del empleador con todas, hasta uno vive también, que me acuerdo que yo trabajaba en una fábrica y me tocaba estampar tela todo el día. Y era un trabajo tan mecánico que el cuerpo lo aprende a hacer solito, ¿sí? Ya uno como que los brazos, por eso es que a uno le dan como ciertas enfermedades en el cuerpo, pues de tanto hacer el movimiento repetitivo, pues el cuerpo se va desgastando. Y ahí yo me acuerdo que ahí pensaba que me iba a volver bruta en ese trabajo porque pues yo no hacía más sino eso y la mente divagaba mucho, o sea, ya pensaba como bobazo, dejaba de pensar y eso me asustó en algún momento como
Sí, eso también, sí, uno no sé, la mente desocupada, ¿verdad? Que es ese como ese casillero del diablo. Eh, y bueno, vivía como esa parte y entendía lo que es que de verdad lo que uno como trabajador lo expropien de un saber, ¿no? Porque ya uno aprende a hacer un trabajo mecánico que bueno, que ya uno lo hace solito. Ya digamos que como docente no, como docente yo me siento en otra posición en frente al saber y frente a las relaciones que tengo con los estudiantes. Siento que ya como trabajadora tengo yo una reivindicación, ¿sí? Eh, pero sí se me ha hecho difícil ver cómo es ese plus de goce como uno de sujeto, porque digo, sí, en la fábrica uno pierde y otro gana, ¿sí? Entonces el que va pierde es el empleador, pero cuando uno es el mismo dueño de su plus de goce, ¿cómo, cómo gana y cómo pierde? Cuando digo yo, ¿cuándo será cuando uno se excede y se excede o cuando uno logra hacer con el goce, digo yo, algo diferente? O sea, me cuestiono eso, sí, como algo diferente que sí le contribuya bien, porque pues en mi caso relaciono el goce es más con esos desenfrenos que uno tiene a repetir y hacer cosas que, pues que a la larga lo van a llevar a la muerte, pero también me cuestiono así el plus de goce tendrá que un poco con quizás salir de la lógica del mortífera del goce y hacer algo con eso y pues poder vivir, bueno, ahí me queda ese cuestionamiento y quería compartir. Lo acabas de explicar. Ah, Sí, sí, no, no, Cari, no voy a decirlo. porque es que lo que yo iba a decir tenía que ver con lo que estabas diciendo. Ahora no sé, pues quién sabe qué es lo que diga de pronto allá por otro lado. Pero sí era como que de tanto estar en ese trabajo repetitivo y repetitivo, o sea, finalmente uno olvida las maneras en las que uno también, pues, goza cosas, ¿no? Es como que uno no puede hacer más frente a eso, o sea, lo olvida. O sea, es que me quedé pensando como el día en el que se inventen un mundial de cómo apretar tuercas, yo creo que nos jodimos porque es un poco esto, ¿no? Es como cómo se segmentó un trabajo en serie, ¿cierto? Y empieza a ser uno muy especial, digamos, saber mucho sobre una sola cosa, de cómo apretar tuercas y no poder decir, soy el mejor apretando la tuerca puesta así, no sé, o sea, el día que de verdad sea algo así, creo que se acabó esta vaina porque, pues claro, es como no hay otra manera en la que uno le dé esa otra parte del cuerpo que pide, ¿no? Es como, creo que lo veíamos también en cierto momento con Kant y era, no todo es como este asunto de la razón y demás, o sea, hay un asunto fuerte y hay, digamos, unas demandas del cuerpo y unas demandas sobre sí mismo que hay que cumplir. Ahora, ese descuido empieza a ser, digamos, claro pues tener ese asunto perjudicial, pero sobre todo porque se olvida, o sea, se cambia esa manera en la que uno sabe gozar para sí por, no sé, por otros objetos que son eh, dinero, otros servicios, qué sé yo, otros beneficios. Entonces pensaba como en eso, o sea, se gana en esa idea de consumir otros asuntos, de recibir recursos o dinero sobre eso, pero se pierde pues la manera en la que uno puede eh, disfrutar o gozar ciertas cosas, ¿no? O sea, como que con lo que dice Karen, pensaba también en eso. Sí, yo también quería decir algo y es como ese exceso del goce em, puede ser algo mortífero y algo que de alguna manera no se paga, ¿no? No sé si no nuestro propio goce y ese exceso, lo que decía Karen, de alguna forma, si es como mortífero, como algo que lleva a lo inanimado tal vez, porque no se pone a trabajar de otra manera ese exceso. No sé si es por ahí, ya lo veremos con lo que nos diga Lacan, pero creo que ahí vamos poquito